Si os cuento esta historia es porque sé que hay muchas mujeres que han sentido ese mismo frío en el pecho. La mezcla de devoción, vergüenza y la lenta certeza de que algo en casa ya no encaja. Me llamo Marta, nací y viví siempre en Piedra Blanca, un pueblo tan pequeño que las voces llegan antes que las noticias. Hoy tengo 68 años y cuento lo que me pasó para que quien lo necesite encuentre compañía y, si puede ser, un camino. Quédense hasta el final. Si mi testimonio resuena, suscríbanse, dejen un like y compartan en los comentarios. Su apoyo puede sostener a otra mujer que está callando ahora mismo. Antes de entrar en la historia, quiero pedirles de corazón que se queden hasta el final del video. Suscríbanse al canal para recibir más testimonios como este. Activen la campanita y dejen un comentario si alguna vez han sentido que la fe y el hogar se vuelven un campo de batalla. Su interacción no es vanidad, es una forma de decirle a otras que no están solas. Vivíamos en la casa que me compró Roberto cuando nos casamos, un modesto piso encima de la tienda de tejidos de la familia. El salón olía a cera y, los domingos, al terminar la asamblea, al perfume tenue que él usaba. Teníamos un sofá marrón donde yo doblaba las revistas de la organización, siempre en su estante, con la atalaya y la revista en su sitio, como si eso fuese una liturgia doméstica. La vida, durante años, estuvo tejida de reuniones, visitas y un ritmo que se parecía mucho a seguridad. Yo era pionera, repartía horas a la puerta, sonreía con amabilidad y creía, con toda sinceridad, que mi obediencia era servicio a Dios. Las señales no llegaron todas de golpe, fueron pequeñas grietas. Una llamada a horas extrañas que Roberto apartaba cuando yo entraba en la cocina, la costumbre de dejar una chaqueta que no era la suya colgada en el respaldo de una silla, el perfume en la ropa que no era el suyo. Me decía a mí misma que eran vanas sospechas, que la mente de una mujer puede enredarse en celos, pero hay intuiciones que son tan claras como el timbre de la puerta. Una nota fuera de lugar, una mirada esquiva, una negativa a hablar del tema que hiere más que la confesión más brutal. Empecé a sentir palpitaciones en el pecho, noches en vela, sudores fríos cuando creía escuchar un motor en la calle a las 3 de la mañana. Pedía a Dios en voz baja que me diera paz. «Señor, dame claridad», repetía mientras encendía una lámpara de mano junto al sofá marrón y leía las escrituras como quien busca una brújula. La oración era mi refugio, pero también sentía cómo la soledad se me enroscaba alrededor de la garganta. Un día, sin planearlo, me topé con Concepción. Ella vivía un poco más abajo, en una casa de paredes blancas con cortinas siempre cerradas a medias. Su rostro tenía esa mezcla de pudor y desenfado que ofendía a muchos en el pueblo. La vi subir al taller mecánico, donde casualmente Roberto iba a recoger una pieza. No dije nada al principio, quería certezas, no rumores. Fui 2, 3 veces a la tienda de telas donde solían coincidir. Miré desde la puerta, observé cómo se saludaban con ese cariño que se disfraza de costumbre. La sospecha, al fin, dejó de ser sombra. Decidí confrontarlo en privado. Le dije que necesitaba hablar, que había cosas que no podía sostener en silencio. Roberto apartó la mirada. «Marta, sabes que te quiero», me dijo. Su voz era la de todos los días, la misma voz que recitaba capítulos enteros en las asambleas. Pero algo se había resquebrajado. Las palabras no llegaban completas. Le pedí la verdad y él la negó. Dijo que yo exageraba, que la vecindad hacía oír rumores como si fueran hechos. Sentí algo dentro romperse. No fue ruido, fue un hachazo paciente que había venido acumulando astillas. La noche que fui a la casa de Concepción no esperaba el calor del sol ni la risa detrás de una cortina.
Me acerqué al timbre con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que los vecinos me oirían. Toqué y ella abrió, ruborizada, con la mirada que había visto de soslayo tantas veces. «¿Qué quieres, Marta?», preguntó. No recuerdo haberla insultado. Recuerdo haber pedido una explicación. «¿Por qué vienes?», repitió, tal vez sabiendo que su respuesta sería el detonante. Me dijo que no había nada, que todo era imaginación mía. Su voz tembló en un punto, y eso me dio una certeza que no necesitaba más pruebas. No quise romper el orden en la puerta de su casa. Quise que todo se hiciera como debía hacerse, en comunidad. Así que empecé a hablar con ancianos que conocía, buscando orientación. Antonio, Carlos y Juan, los ancianos, me escucharon en su despacho del salón. Les conté mis sospechas con todas mis pruebas emocionales y mis preguntas. Ellos me miraron con esa gravedad que usan no solo hechos, sino conciencias. «Tenemos que hablar con Roberto», dijo Antonio, con la voz fatigada de quien lleva la carga de la imagen del grupo. La cita se fijó, no en privado, sería con la congregación. Así lo decidieron. Me advirtieron con aquella calma institucional que las confesiones públicas se hacen para restaurar, que era prudente dejar que la hermandad viera y juzgara. Yo creía en la disciplina que sana. Fui con la esperanza de que la verdad saldría a la luz y con la certeza de que pase lo que pase, mi matrimonio sería llevado por manos justas. La reunión se convirtió en el clímax de mi humillación. Recuerdo la madera fría de los bancos, la luz blanca que aplastaba los colores, las voces contenidas de los hermanos que murmuraban como si estuvieran leyendo una premonición. Roberto y yo estábamos delante. Concepción, por supuesto, no estaba. Le pidieron que confesara. Él habló de errores, habló de cansancio, habló con rodeos. No dijo lo que yo necesitaba oír. Una admisión clara, un reconocimiento simple. Los ancianos lo escucharon y al final lo remitieron a arrepentimiento privado y a continuar en el servicio. Se preocupaban por la reputación, por la unidad, por la paz que no quiere heridos abiertos. Salí de allí como quien sale de un juicio sin juez. No hubo condena pública a la traición. Hubo un gesto de contención hacia mi marido, una mano protectora que, sin decirlo, me aisló a mí. Empecé a sentir la atención de la congregación de otra manera. Miradas que antes eran cálidas, ahora eran medidas, saludos que se volvieron esquivos, visitas que cesaron con una naturalidad dolorosa. No fueron amenazas explícitas, sino una distancia organizada, conversaciones que se terminaban al verme venir, invitaciones que dejaban de llegar, sonrisas que se convertían en silencio. La comunidad que me había sostenido comenzó a cerrarme puertas con la sutileza de quien evita un tema que puede causar malestar. Llegaron días de comer sola, de esperar llamadas que no vinieron, de ver cómo las hermanas que antes compartían té ahora tenían excusas. Había quienes me miraban con compasión fingida, como quien observa una caída que no quiere mancharse al ayudar. Mis noches se volvieron largas. El insomnio se mezcló con ataques de ansiedad, el corazón que se me salía del pecho al oír una puerta, el sudor en las manos al recordar el encuentro con Concepción, la sensación de vértigo cuando pasaba por la plaza y notaba que la gente se iba apartando. No voy a adornar lo que sentí. Hubo humillación, hubo rabia y hubo una pregunta persistente que me quemaba por dentro. ¿Qué clase de comunidad abandona a quien sufre para proteger la imagen de uno de los suyos? En las asambleas veía la misma gente que me negaba la palabra y pensé en los principios que nos decían seguir. Fue una lección dolorosa en la que descubrí que las instituciones, aun las confesionales, pueden priorizar la apariencia sobre la justicia viva. En esos días me aferré a pequeños apoyos. Doña Aparición, una vecina mayor que llevaba décadas viendo pasar familias por la puerta de su tienda,
Comenzó a dejarme pan y una sopa caliente bajo la manija de la puerta. «No vuelvas a quedarte sola en esa casa si no lo deseas», me dijo una tarde, sin juicios, solo con la ternura de quien ha visto tanto dolor. Su presencia fue un bálsamo. Y luego apareció Pastora Amelia, con su risa franca y sus manos abiertas, que no preguntó por ritos ni por reputaciones. Me ofreció un lugar donde llorar y dejar de fingir. «Ven a la iglesia el domingo, Marta. Aquí podrás decir lo que necesites», me dijo. No era un gesto político, era una mano que tendía a otra comunidad, que no medía el valor de sus miembros por la limpieza de su historia. Recuerdo la primera vez que crucé la puerta de esa nueva iglesia. El calor humano me sorprendió. No era el silencio comedido de la otra congregación, sino risas anchas, abrazos sinceros, música que invitaba al llanto y a la alegría a la vez. Allí nadie me preguntó por qué había llegado. Me preguntaron si quería té o ayuda para llevar las bolsas. Me hicieron sentir humana, no un problema que había que contener. Poco a poco, con la ayuda de Amelia y de algunas mujeres, empecé a recomponer mi vida cotidiana. Trabajos de costura, encuentros para rezar juntas, terapias breves con una psicóloga del pueblo que me enseñó a nombrar la ansiedad sin miedo. Puse por escrito cartas que nunca envié. Hablaba en voz alta lo que antes callaba. Cantaba en un idioma que había olvidado en la otra vida. Y un día me permití comprar un vestido turquesa. Fue un gesto pequeño pero decisivo, color en un armario que había sido blanco durante demasiado tiempo. Me lo probé frente al espejo con manos temblorosas y sentí, por primera vez en años, que mi piel podía elegir. En las semanas que siguieron, la pregunta sobre el perdón se volvió central. No voy a decir que perdoné de un soplo. El perdón fue un proceso, un trayecto largo de soltar la rabia y rehusar que mi vida siguiera siendo prisionera del agravio. También supe que perdonar no era minimizar la traición ni regresar a la resignación, era recuperar mi libertad. Oré muchas veces: «Señor, dame la gracia para soltar lo que me ata», y sentí pequeñas liberaciones, como si la tensión en el pecho se aflojara con cada amanecer. Pero no todo fue lineal. Hubo noches en las que pensé que mi voz se había quedado muda para siempre, en las que la presencia de Roberto en la casa era un recordatorio constante del engaño. Hubo momentos en que volví a preguntarme si no había sido yo quien falló, si no había sido mi propia ceguera. Esa autoinculpación fue un enemigo feroz que me acechó hasta que aprendí a distinguir responsabilidad de culpa. Aprendí que se puede ser responsable de reparar, de buscar ayuda, sin cargar con la culpa que belong a quien traicionó. La confrontación pública fue el punto en que mi mundo se desmoronó y mostró la naturaleza de muchas de las personas a mi alrededor. Allí se decidió, sin decirlo con letras enormes, que mi dolor era un asunto incómodo. Salí de esa sala con las manos vacías de justicia humana y con el corazón lleno de una nueva pregunta. ¿Qué hago ahora con mi fe, con mi servicio, con mi vocación? Fue entonces cuando la semilla de un ministerio diferente comenzó a germinar dentro de mí, impulsada por el deseo de que ninguna mujer que entrara por aquella puerta tuviera que caminar sola la madrugada del desamor. Mi camino hacia la reconstrucción no fue ni rápido ni simple. Hubo lágrimas, hubo noches de duda, pero también hubo pequeñas victorias. Un abrazo inesperado, una carta de quien se atrevió a decir «te creo», la promesa de algunas amigas de acompañarme a cada reunión médica o cita que temiera. Y fue en ese tejido de apoyo, en la ausencia de ruido institucional y en la presencia concreta de personas donde comencé a aprender otra forma de iglesia, la que escucha y acompaña, no la que protege reputaciones a costa de vidas. Quedan muchas cosas por contar. La forma en que, con el tiempo, me ordenaron dentro de aquella nueva comunidad. El día en que abrimos una iglesia pequeña en la que nadie tiene que fingir blanco todo el tiempo. Y las lecciones prácticas que hoy doy a otras mujeres que pasan por lo mismo. Pero quiero detenerme un momento aquí.
En la noche después de la confrontación, cuando me senté en el sofá marrón de mi casa y entendí que mi decisión ya no dependía de los que me habían fallado, sino de la fe que permanecía en mí. Cerré los ojos y dije una oración corta: Señor, dame valor para reconstruirme, que mi dolor no sea inútil y que mi voz sirva para sanar a otras. Sentí por primera vez desde que todo empezó una paz que no venía de la aprobación humana, sino de una certeza íntima de que, aunque derribada, todavía podía levantarme. La ordenación llegó sin pretensiones y con todo su peso. No hubo decires de grandeza ni un protocolo trabajado por abogados eclesiásticos. Hubo, en cambio, manos que me escucharon, miradas que no desviaron la vista y una mesa con tazas de té humeante. Amelia fue quien habló primero, con la voz baja que toma el timón cuando el corazón está cargado de verdad. Dijo que mi nombre se había vuelto en el pueblo sin estridencias, que mi casa había dejado de ser un refugio solitario para convertirse en punto de encuentro, y que quien sirve así necesita reconocimiento y sostén para no cargar sola la responsabilidad. Los que vinieron a imponerme las manos no eran ministros con títulos colgados que yo desconociera. Eran mujeres de la comunidad que habían pasado por pérdidas, ancianas que habían aprendido a escuchar, 2 profesoras que nos prestaban el salón de la escuela los sábados, la psicóloga que me había enseñado a nombrar la ansiedad. También estaban algunos hombres que jamás buscaría en la vieja congregación porque habían visto la vida quebrarse a su lado y se quisieron poner a cuidar. Pusieron las manos sobre mi cabeza y sobre mis hombros y oraron sin retórica, pidiendo que tuviera prudencia, que tuviera palabra justa, que tuviera fuerza para sostener sin destruirme. Sentí un calambre, una mezcla de miedo y certeza. La responsabilidad no me caía desde arriba como mandato externo, me era conferida desde el suelo, desde la experiencia compartida. Me entregaron un paño turquesa tejido por una de las mujeres que aprendió a bordar con mis clases de costura. No era una insignia formal, era un símbolo doméstico tejido con cuidado, con hilos que se rompían y se volvían a coser. Lo até en mi cuello como quien acepta una promesa pequeña y enorme a la vez. Fue la primera vez en años que la palabra vocación dejó de sonar a llamada inaccesible y empezó a resonar como tarea concreta: cocinar, recibir, escuchar, acompañar a un paso que ninguna ley humana pudiera apresurar. Abrimos la iglesia en un local prestado, una antigua panadería cuyos azulejos aún olían a harina y a panes que alguien había amasado con manos firmes. Pintamos una pared de turquesa claro y pusimos cojines en el suelo para quien no tuviera dónde sentarse. Colocamos una mesa con folletos prácticos, teléfonos de emergencia, direcciones de abogados que ofrecían consultas sin cobrar, horarios de atención móvil, horarios de transporte. En un rincón armamos la guardería improvisada con juguetes donados. Al lado, una cartulina con las reglas de confidencialidad pintadas con letras claras. Se comparte la experiencia. No se nombra a las personas sin permiso. Se acompaña, no se juzga. Si alguien está en peligro, se activa el plan. La primera mañana que abrimos las puertas, la fila era pequeña pero suficiente para mostrar que lo que hacíamos respondía a una necesidad real. Llegó Ana con la cara hinchada por las noches sin dormir. Llegó Rosa con la pequeña Valentina en brazos. Llegó una joven de 23 años que traía un corte en la mejilla y lo escondía con el pelo. Vinieron también 2 hombres que habían perdido el trabajo y buscaban reiniciar su día a día. Uno de ellos se ofreció a arreglar las puertas del local y lo dejó todo perfecto en una tarde. Hubo pan caliente porque alguien siempre trae algo para compartir. Hubo oraciones y canciones simples que aprendimos entre todas. Mi primera palabra pública fue corta. Agradecí por haber llegado. Dije que aquí nadie vendría a dar lecciones sobre cómo amar, sino que aprenderíamos a convivir con la dificultad y que la prioridad sería la seguridad de quien llegara con las manos temblorosas. Con el tiempo, la comunidad fue enredándose en actividades que nacían de las necesidades que vimos.
un taller de costura con 2 objetivos, economía y terapia, en el que arreglábamos prendas y también cosíamos historia. Un grupo de acompañamiento para quienes debían declarar ante autoridades, donde una voluntaria con formación legal explicaba pasos prácticos. Un banco de palabras, idea curiosa que inventó un adolescente que trabajaba con nosotras, tarjetas con frases sencillas que podían leerse cuando la lengua se quedaba muda, como «Tu dolor es real, no estás sola, esto no te define». También establecimos un protocolo de seguridad, no porque desconfiáramos de la confianza, sino porque aprender a protegerse es un cuidado hacia todas. Si alguien venía en riesgo, activábamos la red, traslado a una casa segura, acompañamiento a la comisaría, consulta médica. No éramos un refugio con recursos ilimitados, pero teníamos una lista de hogares solidarios, un fondo para necesidades urgentes y una red de voluntarios que ofrecían noches de compañía. Aprendí a negociar con la prudencia, a decir no cuando un plan me exigía más de lo que podíamos dar, a pedir ayuda cuando una historia me resultaba demasiado para sostener sola. La palabra perdón siguió siendo compleja. Enseñé lo que había aprendido. Perdonar no es absolver sin consecuencia. Aprendimos a distinguir las aguas del perdón y de la reconciliación. Predicábamos la autonomía, que a veces implicaba cortar vínculos, cambiar números de teléfono, arrancar fotos de álbumes. Pero predicábamos también la misericordia que sana, que actúa sin perder la lucidez. Hicimos ejercicios prácticos, escribíamos cartas que nos enviaban y las quemábamos con una ceremonia en la que cada una decía en voz alta una libertad que quería comprar a sí misma. En esos pequeños rituales hubo llanto y liberación, hubo risas por cosas viejas que ya no interesaban. La formación que ofrecimos no era académica, sino vital. Enseñábamos a nombrar la violencia sin eufemismos, a identificar patrones, a construir un plan de salida, a usar la propia red de apoyo, a reclamar derechos. Traíamos especialistas cuando podíamos, una médica que explicaba lesiones invisibles, una trabajadora social que daba pasos para tramitar ayuda, una contadora que enseñaba a manejar un pequeño presupuesto. Pero también aprendíamos juntas a ver lo que no entra en las listas, la soledad que se instala en la madrugada, el estigma que persiste aunque la persona haya decidido irse, la culpa que se disfraza de responsabilidad. Hubo resistencias. Algunos vecinos miraban con recelo, otros decidieron que nuestra labor exponía asuntos que preferían ignorar. Una mañana apareció una nota en la pizarra del mercado: «Cuiden sus casas, no metan a desconocidos». No venía con firma. No la discutimos en público, la convertimos en motivo para reforzar la discreción y para tender alianzas con quienes sí querían ser parte. Hicimos una campaña suave, charlas en la escuela sobre empatía, talleres de prevención para jóvenes en los que participaban padres y madres. A la gente le costaba mirar de frente el tema, pero poco a poco las conversaciones se hicieron menos secretas y más prácticas. El vínculo con Roberto se fue transformando en un mar de límites justos. No hubo grandes reconciliaciones públicas ni escándalos dramáticos. Hubo, cuando menos, el hecho de que él intentó, en una carta y luego en una llamada, ofrecer una disculpa que yo supe reconocer como insuficiente. No abrió las puertas que habían que haberse abierto. No mostró el arrepentimiento que visibiliza cambios. Le devolví la carta con una nota clara. Agradecí por reconocer el daño, le pedí no contactarme más, salvo para cuestiones legales, y le dije que mi prioridad era la paz de mi casa y el bienestar de quienes me rodeaban. No fue una venganza, fue una frontera que se mantuvo firme para que nadie pudiera usar mi ministerio como escenario de redención sin pasos concretos. La sororidad que creamos no ignoró la fe, la transformó. Mucha gente vino con una idea de Dios que exigía perfección, de una iglesia que se ocupaba más de la norma que de las vidas. Yo hablaba de un Dios cercano, de uno que se sienta a la mesa con quien tenga las manos heridas. Hacíamos lecturas sencillas en las que no buscábamos palabras de condena ni de aprobación higiénica, sino relatos que sostuvieran la dignidad humana. Mis sermones, si podía llamarlos así, eran breves y directos.
Invitaban a cuidarse, a no permitir que el abuso se normalizara, a pedir ayuda sin vergüenza y a construir redes de ayuda mutua. Alguna vez, en una reunión, una mujer preguntó si hablábamos de pecado. Le respondí que sí, que el pecado estaba en la violencia y en la indiferencia, pero que también había un pecado social, la costumbre de mirar para otro lado, que era urgente denunciar. No hablé de castigo, hablé de reparación, de la necesidad de que la comunidad actuara para que el daño no se reprodujera. La prensa local nos descubrió por accidente. Un radioemisora hizo un reportaje sobre iniciativas comunitarias y alguien contó nuestra historia con ternura. La nota fue breve y justa, multiplicó las llamadas y también ofreció visibilidad para pedir donaciones. Llegaron mantas, ropas, alimentos y con eso pudimos sostener la red un poco más. Pero la mayor donación, la que no entra en cajitas contables, fue la confianza. Mujeres que habían pensado que no serían creídas vinieron a decirnos su verdad y encontraron ojos que no juzgaban. Crear estructuras organizadas me exigió aprender a delegar. No podía ni debía ocuparme de todo. Formé equipos, un grupo de acompañamiento, otro de logística, otro de comunicación que se limitaba a informar de manera sensible y responsable. Enseñé a las voluntarias a escuchar, a no interrumpir, a no ofrecer consejos prematuros, a validar la experiencia del otro. Aprendimos a trabajar con profesionales respetando la autonomía de cada mujer. La intervención se hacía con consentimiento y con cuidado. Con el paso de los meses, vi transformaciones que no son espectaculares, pero sí profundas. Una mujer que al principio no hablaba en público dio su testimonio en una reunión y después empezó a formar parte del equipo. Otra consiguió empleo tras participar en nuestros talleres y volvió para decir gracias con la felicidad directa que tienen los que reconquistaron su día a día. Vi a niños que entraban tímidos al lugar y que luego corrían libres entre cojines con una sensación de que aquí se les permitía ser. No se trataba solo de encender velas simbólicas, había momentos prácticos y duros. Acompañar a alguien a la comisaría fue una de las tareas que más nos exigió entereza. Revivir una historia en un lugar oficial puede reabrir heridas, pero ahí, junto a quien acompañaba, estaba la red. No éramos heroínas, éramos manos que sostenían otras manos. Una tarde de otoño, después de una jornada de costura y acompañamiento, nos sentamos a compartir el pan que alguien había traído. Las sombras largas entraban por la ventana y la taza de té ya se había enfriado. Contamos lo pequeño y lo grande del día. Una mujer consiguió citar para juicio, otra consiguió trasladar a su hijo a casa de su tía. Al cerrar la reunión, una de las jóvenes me tomó la mano y me dijo, «Tú nos enseñaste a decir no». Me conmovió hasta las lágrimas. No era una lección religiosa, sino de vida, y entendí que aquello de lo que alguna vez fui despojada, la capacidad de nombrar lo que me pasaba, ahora se replicaba en otras voces. Cierta noche, saliendo del local, me detuve un instante frente al espejo del hall que había quedado pulcro tras la limpieza de la tarde. El reflejo mostró a una mujer con el paño turquesa en el cuello, las manos con restos de hilo, los ojos cansados y, también, una calma nueva. Recordé la oración que había dicho la noche después de la confrontación y me pareció que la paz de entonces había sido el primer paso de un camino largo. No era una paz triunfal, era una paz que permite el paso del trabajo continuo, la paz de quien conoce la precariedad de la vida y aún así decide levantarse. Esa misma semana organizamos la primera jornada abierta, una especie de feria de recursos con charlas, atención psicológica breve y microasesorías legales. Llegaron más personas de las que esperábamos. Hubo testimonios que exigieron silencio y respeto. Hubo risas en el taller de costura. Hubo una joven que dijo que no sabía cómo agradecer. Al final, cuando recogíamos las mesas, alguien propuso que pusiéramos una placa sencilla en la puerta de la panadería reconvertida, con la frase que nos había guiado desde el principio. Aquí se escucha y se acompaña.
Decidimos que sería de madera, pintada a mano, con letras hechas por las mujeres del taller de diseño. La voz que había permanecido muda durante tanto tiempo empezó a tomar formas nuevas. A veces era una charla en voz alta, otras era un silencio compartido. Más adelante sería un taller y, con suerte, una red que llegara a otras localidades. No lo hice sola, y esa era la verdad más liberadora de todas. Compartir la carga hizo que la tarea resultara humana, imperfecta y real. Esa noche me acosté con la sensación de que algo se había movido de sitio. No todo estaba resuelto, las facturas seguían siendo facturas y las audiencias seguían en trámite. Pero la vida había recuperado una textura en la que el dolor no era el último acto. Me durmió la idea de que, si algo me había dado el vestido turquesa, no fue solo color en el armario, fue permiso para elegir, para aparecer, para ser visible sin pedir aprobación. Y mañana habría otra reunión, otra costura, otro té, otra mujer que entraría con el corazón roto y se iría un poco menos sola. La puerta quedó abierta y dentro la luz tenue seguía encendida, esperando. A la mañana siguiente, la ciudad tenía la misma prisa de siempre, pero en el local se respiraba una pausa que no había estado antes. El eco de las risas del día anterior todavía vibraba en las paredes. Abrí las persianas y el polvo del otoño danzó en un rayo de sol que entró por la rendija. Preparé té sin pensar demasiado, como quien organiza los gestos que sostienen la jornada. Agua en la tetera, bolsita, la mesa despejada para los hilos y las tijeras. Las cosas pequeñas hacían de ancla. Llegaron temprano las chicas del taller de diseño, con las manos manchadas de pintura y un alboroto suave. Traían la madera que habíamos encargado, una tabla rústica, lijada a mano por el hermano de Marta, la panadera. Habíamos decidido que la placa se colocaría en la puerta esa misma tarde, para que quien llegara la viera de frente y se sintiera invitada a entrar. Las letras las pintaron ellas, primero a lápiz, después con pinceles finos. El trabajo obedecía a una disciplina nueva entre nosotras, paciencia y cuidado por lo propio. Mientras tanto, Dee, que ahora coordinaba los talleres de costura, acomodaba las máquinas y contaba una anécdota que me hizo reír a medias. «No sé cómo lo hago», dijo, con las cejas levantadas. «Antes me hubiese muerto de miedo de hablar frente a otras. Ahora doy clases». Su voz era tranquila y firme, la de quien ha probado que la práctica cura la timidez y el vértigo. Entró temprano una mujer que no conocíamos. Caminaba como alguien que calcula cada paso para no provocar ruido, con los hombros cerrados bajo un abrigo grueso. Parecía buscar una rendija en la pared por donde mirar. Cuando la llamamos, tardó en responder. Le ofrecimos té y no lo tomó hasta que alguien le trajo una silla mullida. Se sentó y puso las manos sobre la taza, calentándolas. Su mirada se perdió en la ventana y por un momento estuvo en otra parte. «Me dijeron que aquí se escucha», murmuró, «que quizá me digan qué hacer». No dijimos «te diremos qué hacer». Habíamos aprendido a no imponer salidas. Le dimos un cuaderno, un lápiz, las opciones disponibles, un taller, asesoría legal breve esa tarde, la lista de servicios en la ciudad. La mujer, que se llamó Ana, no quiso hablar de inmediato de su casa ni de su marido. Dijo que primero quería aprender a coser porque le parecía útil. A lo largo del día, entre puntadas y silencios, nos contó que dormía con los audífonos puestos para no oír cuando su pareja volvía tarde. No quiso hacerlo público. No siempre la urgencia que entra por la puerta admite ser nombrada de golpe. A media mañana, la radio del local anunció algo que nos hizo bajar el ritmo.
La jurisdicción había recortado una subvención destinada a programas comunitarios. No era una sorpresa del todo. La austeridad se filtraba en muchas conversaciones, pero verlo anunciado en voz ajena despertó el peso de la precariedad. Hablamos en voz baja, contabilizando gastos y calculando cómo estirar lo poco. La panadería accedió a dejarnos el espacio sin cobrar, pero los folletos, las pinturas, las máquinas de coser necesitaban mantenimiento. Era otra de las verdades con las que lidiábamos. Los afectos podían sostenernos un tiempo, pero los costos pedían soluciones más sostenidas. Hicimos lo que sabíamos hacer, pedir ayuda sin humillación, negociar intercambios. Marta nos propuso regalar pan a cambio de clases. Ellas traían panes para vender en la feria y parte de la ganancia se destinaba al local. Un vecino carpintero nos dejó herramientas a cambio de que sus hijos participaran en un taller de dibujo. Fueron trueques humildes que cuidaban la dignidad. De esa manera, la red no solo escuchaba los dolores, también inventaba maneras de pagar la renta. Al mediodía nos detuvimos para poner manos a la placa. Las chicas fueron decorando las letras con motas de color, turquesa, rojo, amarillo. Decidimos que la frase no debía ser pomposa, tenía que decir lo que era, sin flores innecesarias. Aquí se escucha y se acompaña. Pintamos un pequeño corazón al final, no por poetismo, sino como firma colectiva. Cuando colgamos la madera en la puerta, fue como si la casa respirara un poco más fuerte. La puerta ahora llevaba un mensaje intencional, una promesa compartida. Esa tarde la ansiedad volvió con forma de llamada. El abogado de una de las mujeres que habíamos acompañado nos pidió documentos para una audiencia. El plazo era corto y la mujer, Lorena, no tenía quien la trasladara ni la sostuviera en los intercambios con el sistema. Era la parte intensa del acompañamiento, convertir la presencia en trámite, la escucha en papeles. Fuimos dos las que la acompañamos a la comisaría, yo y Camila. La sala de espera olía a viejo y a desinfectante. La burocracia movía un lenguaje propio, de formularios y sellos que no siempre cosía con la experiencia humana. Nos sentamos junto a Lorena, la sostuvimos con la mirada, con la mano en el bolso si hacía falta. Salimos con la sensación de haber hecho algo discreto pero vital, que su voz, esa que había empezado a afirmar límites, hoy estaba respaldada por testimonios y por un documento. No era la promesa de una justicia inmediata, pero sí un paso que la llevaba a un lugar distinto, de la invisibilidad a un proceso administrativo que la reconocía. Aprendimos a celebrar esos pasos. La noche llegó con noticias de otro tono. Al cerrar el local, vi un mensaje en el móvil. Era de alguien que se identificó como vecino y decía que había observado movimientos extraños fuera de la panadería, que se asegurara de que la puerta estuviera siempre cerrada. No tenía nombre y no pedía explicaciones. Hubo entre nosotras un escalofrío, la incomodidad de la exposición, la evidencia de que el trabajo público atraía miradas que no siempre eran amables. Decidimos a partir de ahí ser más discretas con los horarios de cierre y reforzar las cerraduras, pero también conversamos sobre cómo no convertir el miedo en reclusión. Los fines de semana la actividad cambió de ritmo. Llegaron mujeres de otros barrios como quien sigue un rumor que suena cierto. Una mujer nos contó que había conocido el lugar por un volante que otra mujer le alcanzó en una parada de colectivo. Otra dijo que había pasado por la puerta una tarde y había sentido algo que no supo nombrar hasta que leyó una placa. Esa cerca de lo incierto eran pequeñas victorias, que la palabra se moviera sin nosotros, sin propaganda. Con el paso de los meses fuimos tejiendo protocolos propios, un modo más humano de recibir denuncias, un equipo que no prometía milagros y sí acompañamiento seguro. No éramos juristas, pero sabíamos cuándo derivar a profesionales y respetábamos sus límites. Tampoco éramos salvadoras, sino
comunidad que sostenía. Una tarde de invierno, el día en que el viento hacía azotar las hojas contra la puerta, se presentó alguien que pidió hablar con nosotras por un asunto que no tenía que ver con violencia doméstica en la forma íntima que habíamos conocido hasta entonces. Era un joven de 25 años, tembloroso, que había quedado sin trabajo y sin casa tras una pelea en la calle. Había vivido episodios de violencia en un contexto diferente: la exclusión, la soledad, el consumo. Lo escuchamos, le ofrecimos un té y la posibilidad de participar en el taller de carpintería que empezaba al mes siguiente. Su llegada fue un recordatorio de que el umbral del dolor es amplio y que nuestras puertas no podían cerrarse a quienes necesitaban ayuda por otros motivos. Aprendimos a acompañar la vulnerabilidad en todas sus formas. Hubo una noche en la que el pasado intentó asomar con modos sutiles. Recibí un mensaje anónimo que evocaba fechas, escenas, nombres. No decía amenazas directas, pero el tono insinuaba control. Ciertas cosas no se borran. Tendí a pensar en hombres que vuelven por el filo del orgullo, por el intento de recuperar lo que creen suyo. Esa noche me senté en la mesa con la lámpara encendida y anoté en un cuaderno lo que me vino a la cabeza: listas de contactos, horarios, nombres de mujeres que sabían dónde estaba. Respiré hasta que el pulso se calmó. Al día siguiente, compartí el mensaje con las otras y pedimos asesoría legal. La prevención también se hacía con papeles, con constancias. No era cobardía, era sentido común. Hubo, sin embargo, momentos de ternura que equilibraban la dureza. Una tarde, al finalizar un taller de costura, una nena pequeña tomó un pedazo de hilo sobrante y con una gravedad asombrosa empezó a ordenar las bobinas por colores. Miré esa concentración y entendí que el trabajo que hacíamos no era únicamente reparación de adultos. Influía en cómo los niños miraban el mundo. A veces, el efecto más profundo no se veía en cifras, sino en gestos mínimos. Una mujer que hacía pocas semanas apenas hablaba en voz alta, tejió una bufanda para su hijo. Lo vio dormir con ella puesta y sin darse cuenta sonrió. Esos instantes eran la materia prima con la que volvía a creer en la posibilidad de cambio. En el fondo de la sala había una pared donde pegábamos recortes, historias de servicios, teléfonos, notas de agradecimiento, pequeños dibujos. La pared se había vuelto un mapa de redes, una cartografía de favores y apoyos. Una tarde, cuando añadimos la tarjeta de una psicóloga que aceptaba dar horas gratuitas, me detuve y pensé en cómo cada nombre representaba una apuesta por lo colectivo. No éramos muchos, pero éramos persistentes. Un mes después de colgar la placa, fuimos invitadas a una reunión con una red de organizaciones vecinas. Nos sorprendió la cantidad de gente que hacía trabajos similares en su escala: grupos en escuelas, proyectos en centros culturales, voluntarios que gestionaban comedores. Compartimos modos de financiamiento, prácticas de cuidado, modos de prevención. Fue una tarde de intercambio real. Nadie reivindicó la receta perfecta, pero sí hubo una voluntad sincera de aprender. Salimos con la sensación de integrarnos en algo mayor que nuestra panadería. La idea de replicar el modelo en otros barrios ya no sonaba a ambición desmedida. Era una propuesta de servicio. Con el crecimiento llegaron tensiones nuevas. Alguien cuestionó nuestro modo de actuar en una reunión, que si la privacidad era suficiente, que si la intervención dividía más que integraba. Fue una discusión necesaria porque nos obligó a revisar protocolos y a escuchar críticas sin ponernos a la defensiva. Aprendimos a distinguir entre la crítica que endurece y la crítica que convoca al ajuste. Fortalecimos la manera de pedir consentimiento, de explicar límites, de poner tiempos para el acompañamiento. A pesar del cansancio, hubo un evento que nos recordó por qué habíamos empezado.
Una de las mujeres que había pasado por el grupo convocó a las demás para anunciar que había logrado que sus hijos volvieran a su cuidado tras un proceso largo. Su voz, cuando lo dijo, estaba contenida y a la vez era un rugido discreto. Nos abrazamos con fuerza, celebramos con té y pan como si fuera una fiesta íntima. Fue un triunfo hecho de papeles, del trabajo con el abogado, de horas de terapia y de la constancia de aquellas que nunca la dejaron sola. Esa noche, la calle me pareció menos dura. Y sin embargo, la vida no abandonó sus pruebas. Una mañana recibimos la visita de alguien que dijo ser de una organización gubernamental que ofrecía un subsidio para proyectos de inclusión. Traía formularios complicados y un discurso afable. La posibilidad era real, financiamiento que nos permitiría comprar máquinas y sostener a una psicóloga por más tiempo. Pero con la oferta vinieron condiciones, controles, informes periódicos, requisitos que exigían una profesionalización que aún no teníamos. Discutimos con cuidado. Algunas vieron la oportunidad como salvación, otras temieron perder la independencia. Pactamos un término medio. Accederíamos a una primera ayuda si podíamos mantener autonomía en las decisiones de acompañamiento y preservar la confidencialidad de las mujeres que nos consultaban. Fue un momento delicado, aprender a manejar la ayuda sin que la ayuda nos transforme en otra cosa. El invierno se dio y la primavera introdujo aromas nuevos. Los talleres al aire libre comenzaron a multiplicarse, en plazas, en escuelas, con la idea de acercarnos a quienes no cruzaban las puertas de la panadería. En una de esas jornadas apareció una mujer mayor que traía consigo fotos viejas y un modo de hablar pausado. Dijo que había leído la placa y que a los 70 años no creía posible encontrar un espacio así. Nos pidió que hiciéramos con ella un taller sobre costura tradicional y costumbres antiguas. Aceptamos y descubrimos un tesoro. Sus historias eran hilvanes de resistencia, consejos prácticos y chistes secos que nos hacían coser con más cariño. Esa tarde, al volver al local, encontré una carta en el buzón con un sello desconocido. No llevaba remitente, solo una nota breve escrita con letra apretada. Sigan, aunque les cueste. Alguna vez recibí una mano así. No eran grandes palabras, pero parecían pesar como abrigo. Dejé la carta sobre la mesa y la miré hasta que la tinta se desvaneció en mi memoria. A veces, las confirmaciones llegan en sobres humildes. Una noche de mayo, mientras cerrábamos, vino una mujer corriendo, empapada por la lluvia. Entró como quien atraviesa un umbral en llamas. Tenía un niño pequeño en brazos y en su rostro la huella de la urgencia. Presentaba el labio hinchado y temblaba. Nos contó entre sollozos que había escapado de una pelea horas antes. No pidió discurso ni consejos, pidió un lugar por unas horas y alguien que mirara al niño mientras ella descansaba. Le ofrecimos esa posibilidad sin condiciones. Extendimos mantas, dimos té caliente y una de las jóvenes preparó una cama improvisada con cojines. Mientras el niño dormía, ella dejó caer el peso de la noche. En silencio, nos sentamos en círculo y nos miramos. Habíamos prometido ser lugar de auxilio y la promesa era ahora prueba en acto. Afuera, la lluvia seguía martillando el cristal. Encendimos una lámpara tenue y por primera vez en mucho tiempo me permití no resolver nada más que lo inmediato. Cobijo, consuelo, palabra que no pregunta. La mujer dormía con la respiración corta. Su relajación fue un pequeño milagro doméstico. Sentí entonces la certeza de que todo ese trabajo no era una carrera hacia la perfección, sino una red puesta piedra sobre piedra. No era tan heroico, era humano y real, y por eso resistía. Abrí el cuaderno donde anoto las cosas que me sacuden. Escribí: hoy vino la mujer con el niño. Dormimos a su lado. La puerta fue, por un rato, santuario. Cerré el cuaderno y apagué la luz.
Afuera, la ciudad seguía su música incierta, pero dentro había una calma sostenida por la presencia. Mañana habría otra reunión, otro taller, otra lista de tareas. Pero esa noche, mientras la lluvia limpiaba las ventanas, supe que la decisión de abrir la puerta había sido la elección más clara que había tomado en años. Continuar implicaba riesgos, sí. También implicaba recompensas que no se compraban con dinero. La restitución de voces, el devolver a la gente la posibilidad de nombrar lo que les pasaba. Antes de irme a casa, me detuve en la puerta. Miré la placa que habíamos pintado, la letra hecha por manos colectivas. La madera tenía una marca de pintura en el borde, un defecto que a alguien le molestaría. A mí me pareció perfecta. Empujé suavemente la puerta para asegurarla, más por ritual que por necesidad. Había personas que confiaban en ese lugar, y esa confianza pesaba más que cualquier miedo. Cerré la llave y guardé en el bolsillo las llaves del local, sintiendo que esa noche, como tantas, habíamos hecho lo que podíamos con lo que teníamos. Mañana volveríamos a abrir. A la mañana siguiente abrimos, y el olor a pan fresco nos recibió antes que las palabras. Sobre la mesa había una bolsa y una nota breve, para que sigan. Nos quedamos un rato en silencio, compartiendo el pan con las manos como quien reafirma un pacto. Luego, sin prisa, empezamos a preparar el día.